Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. No todo el que se hospeda en un resort de lujo está allí para relajarse. Algunos llegan cargando más peso por dentro de lo que cualquier equipaje de cuero podría soportar. Aquella mañana, cuando Alejandro Serrano descendió del helicóptero privado en Costa del Cielo, parecía más uno de esos ejecutivos que apenas tiene tiempo para mirar el mar. Camisa planchada, mirada apresurada, celular pegado a la mano. A sus 39 años, Alejandro era el típico hombre que llegó a la cima demasiado pronto. CEO de una holding internacional con ramificaciones en 3 continentes, estaba acostumbrado a resolverlo todo con dinero, influencia o una llamada seca. Había venido al resort para cerrar una negociación millonaria con inversionistas extranjeros, pero trataba el lugar como un mero fondo de escenario, no como el paraíso que era para muchos. Para él, Costa del Cielo era simplemente otro ambiente donde necesitaba cerrar negocios, garantizar resultados, mantener el nombre y la reputación que había construido, sacrificándolo todo, incluso los sentimientos. Al otro lado del resort, en una villa mucho más sencilla y apartada, Carmen Morales hacía las maletas por tercera vez, revisando cada prenda con el cuidado de quien tardó años en vivir ese momento. A sus 33 años, madre soltera de 2 niños gemelos, Ethan y Lucas, Carmen finalmente había logrado realizar un sueño: llevar a sus hijos al único viaje de vacaciones de sus vidas. Trabajando como recepcionista en 2 turnos y haciendo dulces para vender los fines de semana, pasó casi 4 años juntando centavo a centavo para reservar 3 días en el resort. Sabía que nunca tendría lujo, pero aquella villa sencilla, con vista lateral al mar y acceso a la piscina infantil, era más de lo que podía pedir. Los chicos estaban entusiasmados desde el día anterior, cuando vieron el mar por primera vez. Para Carmen, ese viaje no era solo un regalo para ellos, era también una forma de cerrar un ciclo que, hasta entonces, ella creía haber enterrado para siempre. No imaginaba que, justamente allí, el pasado regresaría con la fuerza de un huracán. Una falla técnica en el sistema del resort intercambió las reservas de 2 villas. Alejandro recibió la llave equivocada, entró en la villa que creía ser la suya y, sin llamar, empujó la puerta con la naturalidad de quien está acostumbrado a ser dueño de todo. Sin embargo, lo que vio le quitó el suelo de los pies. Carmen estaba sentada en el suelo con los niños durmiendo a su lado, exhaustos después de un día entero de juegos. La luz de la mañana entraba por la ventana e iluminaba los rostros tranquilos de los pequeños. Alejandro se detuvo, sin comprender de inmediato, pero los rasgos de los niños, la forma de la barbilla, los ojos marrones, la manera en que dormían con los brazos abiertos, no dejaban lugar a dudas. Carmen se levantó lentamente con una expresión que mezclaba asombro y desesperación. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo pareció detenerse por un segundo. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, con la voz entrecortada, como si sostuviera 7 años de dolor. Alejandro quedó inmóvil por unos segundos, como si su propio cuerpo se negara a aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Era como si el tiempo hubiera dado una vuelta y lo arrojara de vuelta a una parte de su vida que había pasado años ignorando. Pero allí estaban 2 niños con el mismo tono de piel, el mismo cabello castaño despeinado y esa nariz levemente torcida, igual a la de su padre. Alejandro no era un hombre que se emocionara fácilmente, ni en el nacimiento de una sobrina, ni en los logros más destacados de su carrera, pero allí, parado frente a 2 niños que podrían ser sus hijos, sintió el estómago hundirse. 1000 pensamientos corrieron en segundos. ¿Y si realmente fueran suyos? ¿Qué había perdido en 7 años?
¿Qué había ocultado Carmen durante todo ese tiempo? Y sobre todo, ¿por qué nunca pensó seriamente en buscarla después de que desapareció de esa manera? Para Carmen, la sensación fue la de ver un fantasma. Durante mucho tiempo ensayó ese momento en su mente, el reencuentro, el enfrentamiento, la pregunta que él haría, las respuestas que ella le lanzaría, pero nada de eso la preparó para verlo de verdad, allí parado en la puerta, con esa misma mirada orgullosa, pero ahora mezclada con algo que nunca antes había visto, miedo, miedo real. Carmen sintió todo su cuerpo temblar. No era solo rabia, también era dolor, frustración, vergüenza, agotamiento. Fueron años intentando con todas sus fuerzas sobrellevarlo sola, sin ni un solo centavo de ayuda, sin saber si debía contarles a sus hijos quién era su padre. Y ahora él estaba allí, mirando a los dos, como si acabara de descubrir que el mundo también está hecho de sentimientos. ¿Son míos?, preguntó él, en voz baja, casi inaudible. Carmen sintió el pecho apretarse. ¿Ahora quieres saber?, replicó ella. Después de 7 años, Alejandro, 7 años en los que me dejaste sola con 2 bebés en brazos y una promesa vacía. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Alejandro no intentó defenderse. Por primera vez en su vida no tenía nada que decir. ¿Qué justificación podía ofrecer para el abandono? ¿Para el silencio? ¿Para la ausencia en los cumpleaños, en las fiebres, en los primeros pasos? Había seguido adelante, sí, pero ¿a qué costo? Deberías irte, dijo Carmen con voz ahora más fría. No saben quién eres, y yo no quiero que lo descubran de cualquier manera. Alejandro asintió lentamente, como si comprendiera que aquel era un terreno donde el dinero y el poder no significaban nada. Dio un paso atrás, pero antes de irse, miró una vez más a los niños. Lucas se dio vuelta de lado, murmuró algo en sueños, y eso fue como una puñalada en el pecho de Alejandro. Al cerrar la puerta, tuvo la nítida sensación de que por primera vez en muchos años ya no estaba al mando de nada. Alejandro caminaba lentamente por el resort, pero no veía nada a su alrededor. Pasaba por jardines impecables, fuentes elegantes y parejas sonriendo en las tumbonas. Pero era como si todo estuviera en silencio. El sonido del mar se volvía lejano, amortiguado por un zumbido molesto que llenaba su cabeza. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Las imágenes de los niños durmiendo en aquel colchón, improvisado, el rostro de Carmen entre la sorpresa y el desconsuelo, la voz de ella diciendo, «Después de 7 años, Alejandro», todo volvía en fragmentos desordenados, martillando su pensamiento. Se sentó en un banco de piedra, en una de las áreas más aisladas del resort, con la mano en el rostro, tratando de entender lo que acababa de suceder. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en números, contratos o reuniones. Pensaba en lo que había perdido y en la incómoda certeza de que, tal vez en algún lugar dentro de él, sabía y eligió no saberlo. En aquel banco de piedra, recordó el último momento con Carmen, años atrás. Ella vestía un sencillo vestido azul, el cabello suelto, y tenía esa sonrisa que hacía tanto que no veía. Fue en la terraza de un hotel donde ella trabajaba como asistente en eventos. Él era solo un invitado importante que se había dejado encantar por su ligereza, pero el encanto se volvió hábito, y el hábito se transformó en sentimiento, aunque él nunca le había puesto nombre a aquello. Cuando recibió la propuesta de trabajo en Londres, dijo que volvería en 3 meses, que era solo una fase. Ella creyó. Él también creyó, de la manera fría y lógica que siempre había manejado todo. Pero los meses se convirtieron en años, y él nunca volvió a llamar. A veces pensaba en Carmen, especialmente en noches solitarias en hoteles, pero siempre se decía que era mejor así, que tal vez ella había seguido adelante, conocido a otra persona. Nunca, ni por un segundo, pensó que ella pudiera haberse quedado con una parte de él allí.
en esa ciudad, criando 2 niños sola. Lo que más lo atormentaba en ese momento no era solo el shock de descubrir que posiblemente era padre, era la claridad repentina de en quién se había convertido. Un hombre tan acostumbrado a tomar decisiones rápidas y soluciones prácticas que simplemente dejó una historia atrás como quien cancela un viaje. Por primera vez sintió vergüenza de sí mismo, no como empresario, sino como ser humano. El rostro de los niños, especialmente el de Lucas, que tenía una cobita idéntica a la suya cuando dormía de lado, se grabó en su memoria como un tatuaje emocional. ¿Son míos?, se repetía mentalmente, escuchando su propia voz temblorosa resonar en su cabeza. Y la respuesta de Carmen, seca, herida, no se borraba de su mente. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía irse fingiendo que nada había pasado. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Serrano no tenía un plan. El banco de piedra en el que se sentó Alejandro estaba a la sombra de una antigua higuera, en un rincón casi olvidado del resort, rodeado de enredaderas florecientes y senderos de grava blanca. Allí, lejos de la piscina, de los bares, de las sonrisas de turistas bronceados, finalmente permitió que se cayera la máscara. Pasó las manos por su rostro, presionando las sienes, como si pudiera contener el dolor de cabeza que se anunciaba. Sentía un nudo en la garganta que ni siquiera intentaba disimular. Un empleado pasó junto a él y lo saludó educadamente, pero Alejandro no respondió. Por primera vez se sentía pequeño. La imagen de la sencilla villa, de los juguetes en el suelo, de las sábanas tendidas en el improvisado tendedero de la terraza, todo volvía a su mente con una claridad dolorosa. No era solo la sorpresa de que los niños pudieran ser suyos, era el contraste entre lo que él había vivido en los últimos 7 años y lo que Carmen había enfrentado. Ella tenía 2 hijos, sola, y él ni siquiera lo sabía. Fue entonces cuando recordó una conversación que tuvo con Carmen al inicio de su relación. Ella comentó que, si algún día fuera madre, quería ser del tipo que participara en todo, que estuviera presente en las pequeñas cosas, en los dibujos garabateados con crayones, en los juegos de la escuela, en las fiebres de madrugada. Alejandro, en ese entonces, se rió sin gracia y dijo que no pensaba en tener hijos tan pronto. «No nací para ser padre todavía», fue lo que dijo. Ahora, aquella frase retumbaba en su cabeza como una bofetada. Tal vez en realidad no había nacido para ser padre en aquel entonces, pero eso no cambiaba el hecho de que lo era. Y su ausencia no borraba los días que Carmen vivió sola intentando mantenerse a flote. Sacó el celular del bolsillo y miró la pantalla. Había decenas de notificaciones, correos pendientes, mensajes del asesor de prensa, todo exigiendo atención. Pero no logró abrir ninguno. En lugar de eso, entró en la galería de fotos. No sabía exactamente por qué. Comenzó a repasar las imágenes recientes, reuniones, cenas de gala, viajes a Dubái, Singapur, Zúrich. Todo le parecía distante ahora, frío, sin sentido. Buscó una foto antigua de Carmen, pero no encontró ninguna. Solo halló una imagen borrosa de una fiesta corporativa donde ella aparecía al fondo, sonriendo con un vaso de jugo en la mano. Era poco, pero fue suficiente para recordarle que aquella sonrisa fue real alguna vez. Sintió deseos de volver, de pedir hablar con ella, de preguntar todo, pero al mismo tiempo sabía que no era el momento. No después de todo lo que ella había dicho, y no con ese dolor tan fresco. Por primera vez en años, Alejandro estaba a la deriva. Mientras Alejandro se sumía en sus pensamientos, Carmen cerraba la puerta de la villa con las manos temblorosas. Caminó directo hacia la habitación, mirando a los niños aún dormidos, como si necesitara convencerse de que estaban bien. Se sentó en el borde de la cama y pasó los dedos por el cabello de Lucas,
que murmuraba suavemente. Por más que había mantenido la fortaleza durante el enfrentamiento, ahora el peso de las emociones comenzaba a caer sobre ella como una avalancha. Ver a Alejandro allí, tan de repente, la hizo sentir todo de nuevo. La juventud perdida, el miedo de ser madre sola, el parto lleno de dudas, las noches sin dormir sin saber cómo pagaría la guardería. Y lo más cruel era recordar cuánto lo había amado cuando él se fue. No fue solo abandono físico, fue el silencio que vino después, la falta de explicaciones, la ausencia de cualquier intento de contacto. Él desapareció, como si todo lo vivido hubiera sido un intervalo irrelevante en su agenda. Y ahora, después de tantos años, estaba allí, confundido, perdido, y con una pregunta que ella soñó escuchar, pero que dolía más que cualquier ausencia. Afuera, el sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte y el ambiente en el resort seguía siendo ligero, casi en irónico contraste con lo que sucedía en aquella villa. Alejandro, después de más de una hora sin saber qué hacer, se levantó y caminó sin rumbo fijo. Evitaba las áreas concurridas, no quería ser visto. Necesitaba pensar, necesitaba actuar, pero no de la manera automática a la que estaba acostumbrado. Por primera vez en años, todo lo que sentía era personal, profundamente personal. Se detuvo frente a la playa y fijó la mirada en el mar. Pensaba en los niños. Trataba de recordar algún detalle, alguna reacción, alguna palabra, pero ellos estaban dormidos. Solo tuvo segundos para mirarlos y aún así fue suficiente para que algo despertara dentro de él. ¿Y si son míos?, se repetía, como si la duda ya no fuera casi una certeza, pero el miedo a lo que vendría era real, tan real como el arrepentimiento que le apretujaba el pecho. En la villa, Carmen miraba el celular con un nudo en el estómago. Había recibido algunos mensajes de amigas de la ciudad, nada fuera de lo común todavía, pero el presentimiento era claro. Aquello no se mantendría, oculto por mucho tiempo. Alejandro era un nombre conocido, especialmente en los círculos de negocios y la alta sociedad. Bastaría que alguien lo viera en la villa equivocada, o alguna foto se filtrara, y el caos estaría armado. Pensó en arreglar sus cosas e irse al día siguiente, a pesar de haber ahorrado tanto tiempo para estar allí. No vale la pena, murmuró, como si intentara convencerse a sí misma. Pero antes de que pudiera tomar cualquier decisión, sintió a Lucas moverse. El niño se despertó sudoroso, con la frente caliente, y murmuró que se sentía mareado. Carmen puso su mano en la frente y el susto fue inmediato. Tenía fiebre alta, y no era una fiebre leve. Carmen trató de no entrar en pánico. Respiró hondo, tomó un paño húmedo y comenzó a pasarlo con cuidado por la frente de Lucas. El niño abrió los ojos despacio, sin fuerzas, y decía que sentía frío y calor al mismo tiempo. Ethan, que se había despertado asustado por el movimiento, se quedó al lado de su hermano en silencio, con un semblante de preocupación que le dolía al corazón a Carmen. En los últimos años había lidiado con muchas fiebres, caídas, idas a urgencias, pero allí, tan lejos de casa, en un resort donde todo parecía fuera de control, se sintió vulnerable. Tomó el celular para llamar a la recepción, pero la línea estaba congestionada. El miedo golpeó con fuerza. Lucas estaba pálido, temblando, y el tiempo parecía avanzar más rápido de lo que ella podía seguir. Sin pensarlo dos veces, le puso una camiseta, se calzó sus propios chancletas y lo tomó en brazos. Ethan la siguió en silencio, sosteniendo el muñeco favorito de su hermano. La villa parecía alejarse con cada paso. Al otro lado del resort, Alejandro seguía parado en la arena, tratando de entender qué hacer con todo aquello. La cabeza le pesaba, el corazón estaba revuelto, pero fue en ese instante cuando oyó pasos apresurados y voces a lo lejos. Al voltear,
vio a Carmen corriendo hacia él, con Lucas desmayado en brazos. La expresión de ella mezclaba desesperación y urgencia. Alejandro no lo pensó. Instintivamente corrió hacia ella. «¿Qué pasó?», preguntó, ya extendiendo los brazos. Carmen vaciló por un segundo, pero la necesidad fue más fuerte que cualquier rencor. «Tiene fiebre alta, no responde bien y la recepción no atiende». Alejandro tomó a Lucas en brazos con cuidado y el cuerpo del niño estaba caliente como brasa. Comenzó a correr en dirección al puesto médico del resort sin decir más. Carmen y Ethan lo siguieron. En ese momento, todas las discusiones, todas las preguntas quedaron en suspenso. Era un niño en peligro, y él sabía en el fondo que ese niño era suyo. El centro médico estaba cerca de la entrada principal. Cuando Alejandro llegó cargando a Lucas, los empleados se pusieron en pie de inmediato. Una enfermera tomó al niño en brazos y empezó los primeros atendimientos, mientras llamaban al médico con urgencia. Carmen entró poco después, sin aliento, sosteniendo a Ethan de la mano. Sus ojos estaban llorosos, pero intentaba mantenerse firme. Alejandro no se separó del lado de Lucas ni por un segundo. Observaba todo, atento, en silencio. La enfermera aplicó un antipirético, midió los signos vitales y el médico llegó enseguida. Carmen explicó lo sucedido. Un día entero de sol, mucha agitación, quizá deshidratación. El médico confirmó que no era grave, pero era necesaria la observación. Mientras Lucas era acomodado en una camilla pequeña, Alejandro se pasó la mano por la frente, respirando hondo. Todo aquello parecía una pesadilla, pero era real. Y allí, frente a todos, se mostró simplemente como un hombre desesperado por ver a su hijo mejorar. El tiempo parecía haberse desacelerado dentro del centro médico. Lucas, ahora más tranquilo, dormía en una camilla cubierta por una sábana ligera, con la frente aún húmeda y el rostro enrojecido por la fiebre. Carmen estaba sentada a su lado, sosteniendo fuertemente su pequeña mano, como si eso fuera lo único que la mantuviera en pie. Alejandro se quedó al otro lado del cuarto, apoyado en la pared, observándolo todo en silencio. Por unos minutos no hubo discusión, ni recriminaciones, ni preguntas. Solo el sonido de los aparatos monitorizando los latidos de Lucas y la respiración agitada del niño en recuperación. Carmen no podía mirar a Alejandro sin recordar todo lo que había pasado sola, pero en ese instante tampoco podía ignorar que él estaba allí. No huyó, no se escabulló. Tomó a su hijo en brazos y corrió con la misma urgencia que ella habría tenido. Era confuso, doloroso, pero era imposible fingir que aquello no la conmovía. Alejandro sentía el corazón latir a un ritmo que no reconocía. Nunca había tenido crisis de ansiedad ni momentos de pérdida de control. Siempre fue práctico, directo, calculador. Pero ahora, cada vez que Lucas se movía o tose en su sueño, sentía un extraño nudo en el pecho. No sabía cuidar de niños, no sabía qué hacer, y aún así, todo en él le decía que debía quedarse, que debía estar allí. Miró a Carmen, y por primera vez desde el reencuentro, dijo sin pensar: «Gracias por no haberme impedido». Ella respondió con un casi imperceptible asentimiento, sin apartar la mirada de Lucas. No hubo reconciliación, pero sí una tregua silenciosa, un espacio para que algo nuevo naciera, aunque aún estuviera envuelto en viejas heridas. Ethan, sentado en un rincón de la sala con su muñeco en brazos, miraba a Alejandro con curiosidad, como si intuyera que algo estaba cambiando, sin comprender exactamente qué. Cuando el médico volvió y confirmó que Lucas ya estaba fuera de peligro, sugiriendo solo reposo e hidratación, el alivio cayó sobre Carmen como una ola tibia. Ella pasó la mano por el cabello de su hijo, agradecida. Alejandro exhaló el aire que había contenido en el pecho durante horas. «Vamos a llevarlo de regreso a la villa». «Yo ayudo», se ofreció, y esta vez Carmen no rechazó la ayuda.
Tomaron un carrito improvisado y se dirigieron en silencio por los pasillos, mientras el cielo exterior se transformaba en un anaranjado dorado de atardecer. Fue en ese momento, mientras Carmen acomodaba a Lucas en la cama y Alejandro ayudaba a Ethan a organizar sus juguetes, que el sonido de una notificación alta en el celular de ella rompió la atmósfera de paz. Ella desbloqueó la pantalla, pensando que era algo sencillo, pero lo que vio hizo que su corazón se helara. Una foto de Alejandro parado frente a su villa, con el pie de foto CEO multimillonario sorprendido en villa modesta con supuesta exempleada. ¿Romance oculto? La imagen ya circulaba en grupos de celebridades, perfiles de chismes y foros en Internet. Y, en pocos minutos, se convertiría en un escándalo. Carmen miraba el celular incrédula. Era como si el mundo hubiera decidido volverse del revés de la noche a la mañana. La foto era clara. Alejandro en la entrada de la villa, con el rostro medio girado, como si estuviera a punto de golpear la puerta. El pie de foto era sensacionalista, como suelen ser estos perfiles de chismes, pero el daño ya estaba hecho. Empezaron a llegar mensajes de números desconocidos, notificaciones en redes sociales e incluso una llamada de una antigua compañera de trabajo preguntando si era verdad. Sintió un nudo en el estómago. El resort, que hasta ese momento había sido el escenario del sueño vacacional con sus hijos, ahora parecía pequeño, expuesto, inseguro. Carmen cerró el celular y por instinto cerró con llave la puerta de la villa. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta que alguien apareciera con una cámara o hasta qué punto aquello podría afectar la vida de los niños. Solo quería protegerlos, y en ese momento ni eso parecía estar a su alcance. Alejandro percibió el cambio en el ambiente en el instante en que Carmen dejó el celular en el sofá y se pasó la mano por la frente. ¿Qué pasó?, preguntó, anticipando lo peor. Ella le mostró la foto sin decir nada. Su mirada se endureció. Él ya estaba acostumbrado a la prensa, a las filtraciones, a las noticias distorsionadas. Pero aquello era diferente. No era una cena en un restaurante caro ni un evento público. Era la vida de dos niños que apenas conocía, siendo expuesta por un error técnico y un clic inoportuno. Se sentó en silencio por unos segundos, con los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo. «Van a convertir esto en un espectáculo», murmuró, y sabía que tenía razón. En pocas horas, los sitios de chismes estarían especulando sobre una familia secreta. Los accionistas estarían en alerta, y los paparazzi comenzarían a rondar el resort como buitres. Afuera, el movimiento ya comenzaba a cambiar. Una empleada pasaba despacio, mirando discretamente la villa. Otro huésped sacaba fotos del jardín con más atención de la habitual. Carmen sintió crecer el pánico. Pensó en recoger sus cosas e irse esa misma noche, aunque había ahorrado tanto tiempo para estar allí. «Esto lo va a arruinar todo», dijo, con la voz entrecortada. Alejandro se levantó. Por primera vez, sin tono frío, sin formalidad, sin estrategia, «No voy a permitir que ellos te destruyan, ni a ti ni a los niños». Carmen lo miró durante unos segundos. No había confianza entre ellos, pero surgía algo nuevo. Un intento, tal vez. Ella no respondió. Simplemente tomó la manta de Lucas y lo abrazó más fuerte. Y, en el fondo, sabía que la calma de aquel día había terminado. La noche cayó sobre el resort, pero la villa donde estaba Carmen parecía vivir en otro uso horario. El teléfono no dejaba de sonar y las notificaciones en su celular parpadeaban sin cesar. Grupos de vecinos de su ciudad empezaron a comentar la noticia. Algunos hablaban de fraude de maternidad, otros cuestionaban si los niños realmente eran de Alejandro. Eso dolía más de lo que ella quisiera admitir. Sabía lo mucho que luchó para criar a sus hijos con dignidad, lo mucho que sacrificó de su propia vida para protegerlos. Ahora estaban todos expuestos,
juzgados por quienes nunca estuvieron allí para ver sus noches, sin dormir o los almuerzos que llevaba al trabajo. Carmen lloró en silencio mientras mecía a Lucas en brazos y Ethan dormía aferrado a la manta. Estaba exhausta, pero el miedo era más fuerte que el cansancio. Ya no sabía qué hacer, si debía huir, enfrentar la situación o simplemente esperar a que pasara. Pero en el fondo tenía la amarga sensación de que, si no tomaba una decisión rápida, alguien lo haría por ella. Alejandro, encerrado en la habitación de la suite presidencial que apenas tuvo tiempo de usar, miraba su propio reflejo en el espejo del baño. Se quitó el saco, aflojó la corbata y se lavó la cara con agua fría. Trataba de organizar sus pensamientos en medio del caos. Los inversionistas ya habían enviado mensajes. Los asesores llamaban cada 10 minutos exigiendo un posicionamiento. Podía, como siempre hizo, ignorar la situación, emitir una nota fría, negar cualquier involucramiento, echarle la culpa a coincidencias. Pero esta vez no pudo. Algo en él había cambiado. No podía huir más. No podía ocultarse detrás de su figura pública. Salió del baño, miró por la ventana el mar oscuro y tomó una decisión que hasta pocas horas antes le habría parecido impensable. Hablaría con la prensa, no para limpiar su propia imagen, sino para proteger a Carmen y a los niños. Era la primera vez que colocaba a otra persona por encima de su propia reputación. Y eso, por sí solo, ya demostraba cuánto le había transformado ese día. A la mañana siguiente, muy temprano, Alejandro convocó una rueda de prensa improvisada en el salón principal del resort. El revuelo fue inmediato. Cámaras, periodistas y curiosos se agolpaban en el lugar. Carmen no quiso ir. Prefirió quedarse en la villa con los niños, pero encendió el pequeño televisor de la habitación y sintonizó el canal local. Cuando apareció su imagen en la pantalla y Alejandro surgió con el micrófono en mano, ella sintió que el corazón se le aceleraba. Él estaba nervioso, visiblemente afectado, pero hablaba con firmeza. Sí, conozco a la mujer de la villa. Se llama Carmen Morales. Hace 7 años tuvimos una relación importante. Fue real. Yo fallé. Me alejé. No supe cómo volver. Dijo, haciendo una pausa, mirando a las cámaras y continuó. Estos niños pueden ser mis hijos. Aún no lo sé con certeza, pero quiero averiguarlo. Y, más que eso, quiero ser responsable. Voy a protegerlos, no por imagen, sino porque ya llegó el momento de enfrentar lo que huyó durante tanto tiempo. Una reportera intentó preguntar sobre pruebas de ADN, contratos, acuerdos. Él solo respondió, con o sin prueba, yo estaré allí. El discurso de Alejandro resonó como una bomba en las redes sociales y en la prensa. Muchos no sabían cómo reaccionar. Para el público en general, era sorprendente ver a un hombre con fama de frío e inalcanzable hablar con tanta vulnerabilidad. Para los accionistas, el momento generaba tensión, pero su firmeza al asumir la situación dejaba claro que no se trataba de un capricho o un impulso. Carmen, al escuchar todo desde la villa, se quedó inmóvil, con Lucas dormido a su lado y Ethan jugando con un carrito sobre la alfombra. No sabía cómo reaccionar. Aquello no deshacía 7 años de ausencia ni borraba las dificultades, pero tampoco era algo insignificante. Ver a Alejandro asumir que había fallado y sin tratar de justificarse, la conmovió de una manera que no quería admitir. Por primera vez, sintió que quizás él estaba, de hecho, dispuesto a cambiar. En los días siguientes, Alejandro no volvió a su suite presidencial. Solicitó ser reubicado en una villa cercana a la de Carmen, lejos del bullicio, y rechazó cualquier tipo de lujo. Empezó a aparecer en la puerta de la villa todas las mañanas, preguntando siempre si podía ayudar. Al principio Carmen dudaba, no quería confundir a los niños ni volver a engañarse,
Pero con el paso de los días fue difícil ignorar el genuino esfuerzo que Alejandro estaba haciendo. Llevaba a los niños hasta el área infantil, ayudaba en las actividades, aprendió a preparar el desayuno con ellos y en más de una ocasión se quedó sentado junto a Lucas, sosteniendo un vaso de agua mientras él terminaba su comida con pereza. No había prisa, ni intentos de comprar el perdón con regalos. Era presencia, algo que él nunca había ofrecido antes. Ethan, más hablador, comenzó a entablar conversación con Alejandro. Le preguntaba por el helicóptero, por los países que había conocido, por lo que hacía en el trabajo. Alejandro respondía con paciencia, incluso con asombro. Carmen observaba a lo lejos, dividida entre el miedo y la esperanza. Ver a sus hijos sonreír era todo lo que ella deseaba. Pero, ¿y si todo aquello fuera temporal? ¿Y si él se cansara y volviera a desaparecer? Aún así, era imposible no notar la transformación. Un día, al final de la tarde, mientras regresaban de la playa, Lucas, con el rostro aún manchado de protector solar, miró a Alejandro y preguntó, sin malicia, ¿te vas a quedar para siempre? Alejandro se detuvo, se agachó en la arena, a la altura de los ojos del niño, y respondió con la voz entrecortada, «Si ustedes me dejan, sí». Carmen escuchó la frase desde lejos, y por mucho que no dijera nada, sintió que algo se desmoronaba dentro de ella. Carmen nunca imaginó poder verlo así. Alejandro, el mismo hombre que se había desvanecido sin mirar atrás, ahora se agachaba para quitarles la arena a los pies de los niños. Sostenía el balde de plástico mientras ellos hacían castillos y escuchaba atentamente las desconectadas historias que Ethan contaba sobre tiburones y piratas. En los primeros días, ella se mantenía a distancia, observando con ojos atentos y desconfiados. Cualquier paso en falso, cualquier frase mal elegida, cualquier sombra de arrogancia, y ella estaría lista para cortar el contacto. Pero eso no ocurrió. El Alejandro que estaba allí no era el ejecutivo de portadas en revistas, de discursos ensayados y cenas costosas. Era un hombre que parecía estar intentando aprender a ser padre desde cero, con todas sus fragilidades y tropiezos. No sabía atar bien los cordones del zapato de Lucas, ni comprendía por qué a los niños les gustaban los dibujos ruidosos, pero estaba presente. Y, en ese momento, eso valía más que cualquier discurso bonito. Las conversaciones entre él y Carmen seguían siendo breves, marcadas por un cuidado casi quirúrgico para no reabrir viejas heridas. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir con más naturalidad. Hablaron sobre las alergias de los niños, sobre la escuela, sobre el gusto de Ethan por las matemáticas y el de Lucas por dibujar. Carmen no ocultaba el rencor, y Alejandro nunca trató de borrar eso. Simplemente escuchaba. En una de las tardes, mientras ayudaban a los niños a armar un rompecabezas, ella comentó, sin mirarlo, «Si me hubieras mandado aunque sea un mensaje, uno solo, todo podría haber sido diferente». Él no respondió de inmediato. Solo suspiró y dijo con honestidad, «Lo sé, y llevaré ese error por el resto de mi vida». Aquella respuesta cruda y directa tuvo más impacto que cualquier intento de justificar el pasado. Carmen aún no lo perdonaba, pero comenzó a ver a un hombre intentando hacer lo correcto, no por obligación ni por imagen, sino porque finalmente estaba entendiendo lo que había perdido. Los niños, por su parte, no parecían cargar las mismas ataduras. Los pequeños tienen una forma única de acoger a quien se acerca con sinceridad. Lucas empezó a dibujar figuras de 3 personas, él, Ethan y Alejandro. «Ese es el tío Alejandro», decía, señalando al muñeco con corbata desarreglada y cabello alborotado. Ethan comenzó a llamarlo para mostrarle videos graciosos en la tablet, como si ya lo incluyera en su rutina sin ceremonias. Carmen observaba todo con una mezcla de temor y ternura.
Sabía que la infancia de ellos estaba siendo marcada por algo que jamás había esperado brindar: la convivencia con el padre. Aún no había certezas. Aún no sabían cómo sería después de dejar el resort, pero por primera vez había ligereza. En una mañana lluviosa, mientras todos estaban en el balcón viendo el agua caer fuertemente en el jardín, Alejandro dijo, casi sin pensarlo: «Ustedes me han dado más en estos días de lo que yo fui capaz de dar en años». Y nadie respondió. Solo se oía la lluvia. Pero ese silencio, en ese instante, lo decía todo. Con el paso de los días, el resort dejó de ser solo un escenario de reencuentro. Se convirtió en un lugar de nuevos comienzos. Alejandro, que antes estaba allí para cerrar un contrato multimillonario, ya ni recordaba los papeles, las metas, los plazos. Solicitó un permiso temporal del cargo de CEO, algo que causó revuelo en el consejo de la holding, pero él no dudó. «Hay cosas más importantes ahora», respondió al teléfono, frente a las miradas curiosas de los niños que jugaban con masa en el suelo de la villa. Aquello no fue solo simbólico. Por primera vez, Alejandro eligió la vida real en lugar de la vida construida sobre el estatus. Carmen se enteró del permiso por terceros y, aunque no comentó nada con él, aquello la conmovió. No eran solo palabras, era una acción concreta, y las acciones para ella siempre hablaron más alto que las promesas. Un atardecer específico se marcó para ambos. Los niños estaban en la piscina infantil y Carmen se sentó junto a Alejandro en uno de los bancos de madera. El silencio entre ellos era cómodo esta vez, sin resentimientos, sin tensión. Ella lo miró y dijo en tono calmado: «Estás diferente». Él esbozó una leve sonrisa sin apartar la mirada de los niños. «Creo que estoy empezando a aprender lo que es importante». Carmen respiró hondo. «No te voy a mentir, todavía tengo miedo, mucho miedo, porque ahora ya no soy solo yo quien puede lastimarse». Alejandro la miró con los ojos firmes. «No puedo prometer que nunca me equivoque, pero puedo prometer que no volveré a desaparecer. Aunque nunca me aceptes de nuevo, no dejaré de ser su padre». Carmen bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. La frase que tanto había deseado oír, dicha de manera tan simple, la desarmó por dentro. Fue esa misma noche cuando Alejandro reunió el valor para hacer algo que, hace pocos días, habría sido impensable. Durante una cena especial en el restaurante del resort, en la que algunos huéspedes participaban en un evento junto al mar, se acercó a Carmen con una mirada firme, pero serena. Los niños estaban sentados cerca, riendo de alguna tontería. Carmen, sorprendida, lo miró. Él se arrodilló allí mismo en la arena, con el sonido de las olas de fondo y una pequeña cajita en las manos. «No te estoy pidiendo que olvides el pasado, ni que finjas que nada pasó. Solo te pido la oportunidad de hacer todo bien, esta vez, con sinceridad, con presencia, con amor». El momento fue simple, sin exageraciones, pero estuvo lleno de significado. Carmen miró a sus hijos, luego a Alejandro, y la respuesta se reflejó en sus ojos llorosos y en la sonrisa emocionada. «Sí, pero será un día a la vez». Los niños corrieron hacia ellos, sin entenderlo todo, pero sintiendo la alegría en el ambiente, y en ese instante se comenzaba a formar una nueva familia. En los días siguientes al pedido, los cambios se dieron de forma sutil pero constante. Carmen y Alejandro empezaron a compartir más que el cuidado de los niños. Comenzaron a compartir también el día a día. Las comidas familiares se convirtieron en rutina y los paseos simples, como caminar por la playa al atardecer, adquirieron un significado simbólico para todos ellos. No había prisa. Desde el principio, Carmen dejó claro que necesitaba tiempo para reconstruir lo que se había quebrado, y Alejandro lo respetaba. No intentaba acelerar nada. Ayudaba con las tareas escolares, preparaba panqueques torcidos en el desayuno
Contaba historias improvisadas antes de dormir. Comenzó a conocer a los niños de verdad, no solo como hijos en potencia, sino como personas. Sus manías, sus miedos, sus risas fáciles, la energía que parecía no acabar jamás. Y cuanto más Alejandro se sumergía en ese nuevo mundo, más se daba cuenta de lo que había perdido y de lo que aún tenía por ganar. Fue en una mañana soleada, mientras estaban sentados en la arena con los pies cubiertos de conchitas, que Carmen miró a Alejandro y dijo con naturalidad: «Creo que ya es hora de volver a casa, pero quiero que vengas con nosotros». Él tardó un segundo en entender. Aquello no era solo una invitación, era un paso real, una apertura, una oportunidad para construir juntos. Y él aceptó sin dudar. El regreso a la ciudad de Carmen transcurrió con tranquilidad. Él alquiló una casa sencilla cerca de la escuela de los niños y comenzó a participar de verdad en la rutina familiar. Iba a las reuniones escolares, ayudaba en los proyectos de ciencias, asistía a los partidos de fin de semana. La comunidad, al principio, lo miraba con extrañeza. Después de todo, todos conocían la historia, pero con el tiempo, hasta las miradas desconfiadas se transformaron en sonrisas cómplices, porque ya no se trataba del pasado, se trataba del presente que él había elegido vivir cada día. Pocos meses después, sin alboroto, sin prensa, sin lujos, Alejandro y Carmen se casaron en una ceremonia sencilla, junto al mar, con los pies en la arena y los niños vestidos de traje, portando las alianzas. La ceremonia contó con pocos invitados, casi todos vecinos y amigos cercanos. Ethan fue quien sostuvo la mano de Carmen hasta el altar, improvisado, mientras Lucas soplaba burbujas sonriendo a los presentes. Alejandro, emocionado, la esperó con los ojos llenos de lágrimas. A la hora de los votos, no leyó nada preparado, solo habló desde el corazón. «No puedo borrar lo que dejé de vivir, pero haré todo lo posible para que, de ahora en adelante, cada día con ustedes, valga por todo lo que perdí». Carmen apretó su mano con fuerza y dijo simplemente: «Ya empezaste». Cuando se besaron, el sonido de las olas fue el único aplauso necesario. Allí, finalmente, ya no existían promesas rotas, solo un futuro que se construía en tiempo real. Después de la ceremonia, nadie quiso irse de inmediato. Los niños corrían por la arena con los zapatos en las manos, mientras Carmen y Alejandro, tomados de la mano, observaban todo con un silencio sereno. Había algo en ese momento que era difícil de explicar con palabras. No era solo felicidad, era alivio, era reparación, era paz. Carmen apoyó la cabeza en el hombro de él y susurró: «La vida ha recorrido un camino largo para llegar aquí, ¿no?». Alejandro asintió, aún mirando a los niños. «Pero llegamos», respondió. Esa noche, de regreso en la sencilla casa que ahora era el hogar de todos, Ethan insistió en dormir con sus padres. Lucas se acurrucó entre ellos, diciendo en voz baja: «¿Prometes que mañana despertaremos todos juntos también?». Y Alejandro, con voz entrecortada, respondió: «Lo prometo, hijo. Prometo despertar cada día mientras ustedes me permitan estar aquí». Carmen escuchó aquellas palabras y sonrió en silencio. No necesitaban nada más. En los meses siguientes, Alejandro se apartó definitivamente de la presidencia de la holding. Nombró a un nuevo CEO de confianza y comenzó a trabajar de forma remota, con horarios flexibles, priorizando a sus hijos y la nueva vida junto a Carmen. Empezó a frecuentar el parque los domingos, aprendió a cocinar el arroz del modo en que a Lucas le gustaba y se volvió cliente habitual de la panadería de la esquina, donde llevaba a Ethan a comprar pan antes de la escuela. Con el tiempo, la gente de la ciudad dejó de verlo como el multimillonario distante y comenzó a reconocerlo como el papá de Ethan y de Lucas, y a él le encantaba eso.
Carmen retomó sus trabajos con más ligereza, ahora compartiendo la carga y los compromisos con alguien presente. Por la noche, se sentaban juntos para conversar sobre el día, ver los dibujos de los niños o simplemente disfrutar del silencio de un hogar en armonía. No había lujo en ello, pero había todo lo que necesitaban. Un domingo cualquiera, sentados en un banco de madera del parque donde parecía haberse comenzado a encajar todo, Carmen comentó: «Sabes, durante mucho tiempo pensé que te odiaba, pero hoy entiendo que lo que más dolía era haber creído que nunca volverías». Alejandro apretó su mano con firmeza. «Casi no volví, es cierto, pero la vida me trajo de regreso y ahora no te soltaré jamás». Se quedaron allí, observando a los niños jugar. Nada extraordinario, solo la cotidianidad. Pero para quienes habían pasado por tanto, eso era extraordinario a su manera. Y quizá esa fuera la gran lección. A veces el destino separa no para castigar, sino para transformar. Porque solo cuando Alejandro perdió todo lo que creía esencial, pudo entender lo que realmente importaba. Y cuando se reencontraron, él ya no era el mismo. Y por ello, pudo amar de verdad por primera vez. El tiempo pasó sin alboroto, como suele ocurrir cuando la vida finalmente vuelve a encauzarse. La Villa del Resort se convirtió en un recuerdo, no en un trauma, ni en un lugar de dolor, sino en el punto de inflexión que nadie planeó y que lo cambió todo. Alejandro nunca volvió a ser el mismo. No porque se convirtiera en un padre perfecto, sino porque aprendió, a través de sus propios errores, que amar es estar presente, es escuchar, es equivocarse y volver. No trataba de compensar el pasado con gestos grandiosos. Estaba allí en los detalles, en las idas a la escuela, en los dibujos pegados al refrigerador, en las conversaciones con Carmen sobre facturas, cansancio y alegrías simples. Esa era su nueva vida, y él nunca quiso otra. Carmen, por su parte, redescubrió un lado de sí misma que había estado dormido. Durante tanto tiempo vivió en función de sus hijos, de las cuentas, de la supervivencia, que había olvidado lo que era compartir el camino con alguien. Aún tenía miedos, aún guardaba cicatrices, pero aprendió a no dejar que eso la impidiera vivir el presente. Al mirar a Alejandro, ahora tan diferente de aquel hombre que un día desapareció sin dar explicaciones, veía no solo al padre de sus hijos, sino a un compañero, alguien que eligió quedarse, que eligió recomenzar, y esa elección, hecha día a día, era lo que sostenía todo. Hoy, cuando recuerdan aquel día en el resort, el reencuentro, la confusión, el susto, la exposición pública, ambos respiran hondo. Fue el peor y el mejor de sus días, porque fue el día en que todo se derrumbó para poder reconstruirse con sinceridad, y eso es lo que quedó, no el escándalo, no el dolor, sino la prueba de que a veces la vida da una vuelta entera solo para poner las cosas en su lugar. Carmen y Alejandro no son un cuento de hadas, son una familia de verdad, hecha de errores, decisiones y amor genuino. Y al final, eso fue lo que transformó lo imposible en un nuevo comienzo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.